29 árboles, talé el que era único y que estaba protegido. Entonces sí puedo, desde el punto de vista ambiental, decir que es una alteración significativa. ¿Alguna duda, Rey? Para la diapositiva anterior tenía definiciones generales de autores que hablan sobre impacto ambiental. Esta tiene, desde el punto de vista legal, esto es lo que hoy está vigente. La primera es la definición de impacto ambiental incluida en la ley 7070, que es una ley de presupuesto mínimo provincial que determina el marco de protección ambiental para toda la provincia. Y esta vendría a ser el legislación de guerra, ¿no? No. Mismo, pero vimos la ley general de ambiente y nos damos la 7070, pero aparte de residuos peligrosos sobre todo. Bueno, esta ley, la 7070, nace en concordancia con la ley general del ambiente, que fija el marco normativo para toda la Argentina. Bueno, luego la provincia de Salta sacó su propia ley de protección ambiental. Y en esa ley determina que el impacto ambiental es el efecto de una determinada actuación, influencia o actividad que se produce en elementos del medio o en alguna de sus unidades ambientales, que a medida que vamos avanzando en la presentación vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos que van apareciendo. Y algo importante que tiene la ley nuestra es que ya determina que ese impacto puede ser positivo o negativo. Y acá tiene la definición de la ordenanza 12745, que esta es el Código de Protección de la Municipalidad de Salta. Esto aplica en todo lo que es el territorio municipal, región municipal, que define el impacto ambiental como un cambio neto, mantiene lo que decía la ley provincial acerca del signo de ese impacto, que puede ser positivo o negativo, que se provoca en el ambiente como consecuencia de acciones antrópicas, que pueden producir alteraciones que afecten la salud, la calidad de vida, la capacidad productiva que tienen algunos de los recursos que son impactados, o cualquiera de los procesos ecológicos esenciales, que bueno, es un poco más complejo, pero está asociada a la dinámica natural que se produce básicamente entre la interacción de los factores físicos, digamos, de un ambiente con los factores bióticos y todas las interacciones que se producen. ¿Alguna duda ahí? Como ustedes son ingenieros y les gustan los grafiquitos, esta es una forma de definir gráficamente el concepto de impacto. En el eje de las Y representamos la función de calidad de un ambiente. ¿Qué se entiende por función de calidad del ambiente? Ahí está la definición, que es la sumatoria del conjunto de factores ambientales que están implicados en una determinada situación. Es decir, un determinado ambiente es la suma de todos los factores ambientales involucrados, y no todos los factores ambientales en un ambiente en particular tienen el mismo peso. Si estamos hablando, por ejemplo, de un ambiente tipo la puna como ambiente está constituido por el suelo, el aire, el agua, la flora, la fauna. Todo eso son los componentes ambientales que determinan la calidad ambiental de ese sitio. Pero en la puna, el factor, por ejemplo, agua, hay una mención por ahí, tiene mucho menos peso en la definición de la calidad de ese ambiente que el factor agua en un ambiente tipo la selva. ¿Se entiende? Entonces, cada una de esa suma ponderada de los diferentes factores determina la calidad ambiental de un sitio. Y eso es lo que representa el eje de la ordenada. De modo natural, si no existiera intervención humana y siguiera el transcurso de interacción y el cambio de flujo de energía que hay entre
en el ambiente, entre los factores bióticos y los factores físicos, esa función de calidad tiende a aumentar hasta un momento en el cual alcanza su punto de equilibrio. Desde el punto de vista ambiental se conoce como unidad clímax en un determinado ambiente. La calidad ambiental del sitio permanece constante, siempre y cuando no haya alguna fuerza externa que modifique ese equilibrio. Por ejemplo, podemos tener una situación en un ambiente está en unidad clímax, supongamos que el hombre está fuera de la ecuación y hay, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica. Obviamente, esa fuerza o ese acto en particular va a generar cambios en esa comunidad y se va a volver a afectar esta curva. Pero si todo sigue normal, cuando alcanza el equilibrio, la función de calidad ambiental de ese sitio permanece constante a lo largo del tiempo. Y acá en el eje de la X estamos representando el tiempo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, la calidad ambiental de un determinado sitio aumenta hasta que alcanza la similitud de la comunidad de clima. Para yo representar el impacto ambiental, estos dos puntos representan un determinado proyecto que inicia acá en T1, cuando la calidad ambiental del sitio está por acá, y después evalúo ese proyecto en un tiempo 2, que sería este punto. Viendo el gráfico que se representa ahí, ¿ustedes dirían que ese impacto es positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué negativo? O sea, no entiendo porque yo veo que iba subiendo más rápido antes y a partir del proyecto empieza a disminuir el crecimiento, digamos. Bueno, si no estuviera el proyecto, la calidad ambiental en T2 sería esta. No está el proyecto, la calidad ambiental está acá. Entonces esta diferencia podríamos decir que el impacto negativo que está teniendo ese proyecto sobre la calidad ambiental de ese sitio dado. Y si lo queremos calcular en la magnitud o el valor del impacto sería la integral de esta curva. Es una forma de interpretar gráficamente un impacto ambiental. Ahí este tema proyecto afecta o impide que la evolución normal de la calidad ambiental continúe. El impacto y un impacto ambiental, sumamos un tercer término, que es el estudio del impacto ambiental, que es la herramienta que se utiliza para evaluar los diferentes proyectos. Desde el punto de vista de nuestra ley provincial, un estudio de impacto ambiental es un documento, es decir, es un informe, una monografía, piénsenlo así, de carácter técnico, de predicción y prevención de los efectos ambientales no deseados de una determinada iniciativa o un determinado proyecto. Es muy importante el carácter de ese documento técnico que es de predicción y prevención. Esto quiere decir que el estudio de impacto ambiental o la fortaleza del estudio de impacto ambiental como herramienta de gestión es que se realiza previo a la ejecución de un proyecto. Y así lo establece la ley general del ambiente. Toda actividad que pueda causar impacto sobre el ambiente debe estar sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y debe contar con su estudio de impacto ambiental. Muchas veces no se cumple. Muchas veces se inicia un proyecto y en simultáneo, mientras se está ejecutando el proyecto, se está haciendo el estudio de impacto ambiental. Y ya no tiene sentido, porque no estaría ni previniendo ni prediciendo impactos, sino estaría realmente verificando si se produce un impacto o no, que desde el punto de vista de la herramienta de gestión ambiental, eso es otro instrumento que se llama auditoría.
esto, el estudio de impacto ambiental, piénsenlo como una foto de un determinado ambiente previo al inicio del proyecto. Y después acá les copié la definición de estudio de impacto ambiental de un autor español que se llama Vicente Conesa Fernández, que se las puse a propósito porque es uno de los métodos de valoración que vamos a desarrollar, y por diferentes circunstancias es uno de los métodos que más se usa, sobre todo acá en la provincia de Salta. Más mal se usa, pero bueno. En los fines prácticos es con el que probablemente, si ustedes participan o están en contacto con un proceso de evaluación de impacto ambiental, es el método que seguramente vean. ¿Por qué se usa además, Mari? Porque de los métodos de evaluación que existen, el de CONESA es bastante complejo. Ya lo van a ver y se van a acordar el viernes cuando tengamos que hacer un ejercicio de evaluación, nos van a odiar. Es bastante complejo de utilizarlo porque tiene un montón de atributos a definir para valorar un determinado impacto. Tengamos en cuenta que cuando uno evalúa un proyecto hay múltiples impactos. Entonces, para cada una de esas interacciones con esa pide el desarrollo de toda una suma contra algebraica, para encontrar el valor de una interacción, o sea, de un impacto, yo necesito asignarle valor a 10 variables diferentes. Entonces, cuando tengo proyectos muy grandes, es muy complejo el proceso de valoración, es cansador y es tedioso. Y CONESA tiene en su metodología definidos ciertos pasos que hacen que cuando el proyecto es muy grande, la valoración tome mucho trabajo. Entonces, lo que se termina haciendo es un resumen de CONESA. Y si uno dice que va a hacer una metodología y después omite pasos, y no está respetando la metodología, y entonces quedan algunas situaciones medio raras, digamos, pasos incompletos en la metodología. Y hay algunas cuestiones que en su metodología, CONESA las define como obligatorias, que después no se hacen. Entonces, metodológicamente, si consideramos que el estudio de impacto ambiental es un documento, una monografía estaría mal. Y al ser tan complejo, llega un momento en que las rondas de valoración se hacen tan largas que con el cansancio va perdiendo, o el nivel de incertidumbre es mucho mayor. Bueno, con eso define al estudio de impacto como un estudio técnico de carácter interdisciplinario, eso es muy importante. O sea, una única persona no puede hacer un estudio de impacto ambiental solo, salvo que sea algo muy sencillo, pero no es lo deseable. Justamente la fortaleza del estudio es que participen profesionales de diferente formación. Y este estudio técnico se debe incorporar al procedimiento de evaluación de impacto ambiental con el objetivo de predecir, identificar, valorar y corregir impactos ambientales que puedan afectar la calidad del hombre o su entorno. Y aquí es muy importante que la definición de estudio de impacto ambiental, con eso ya menciona a la evaluación de impacto. Muchas veces los dos términos se usan como sinónimos y no lo son. El estudio es un informe, algo palpable que yo veo, que se escribe, que tiene una introducción, que tiene una descripción del proyecto que yo quiero analizar, que tiene una descripción de los factores ambientales en donde se va a ejecutar ese proyecto, que tiene la valoración de esos impactos. Y una vez que están valorados, un capítulo que se conoce como plan de gestión ambiental que nos dice cómo vamos a gestionar esos impactos identificados. Y la evaluación de impacto ambiental es todo el procedimiento que incluye al estudio. O sea, la evaluación de impacto ambiental sería una determinada persona, el Estado, empresa, tiene la idea de hacer un proyecto, busca a un equipo técnico que desarrolle ese proyecto, dice cuál es los insumos, los materiales, cuál va a ser el producto, cuál va a ser la demanda de energía, cuál va a ser el residuo que va a generar. Busca un equipo técnico que evalúe
cómo ese proyecto puede afectar al ambiente, se genera el estudio de impacto ambiental y ese estudio de impacto ambiental se presenta a la autoridad competente. Si un proyecto minero será minería, si un proyecto hidrocarburífero se presentará energía, si un proyecto no sé, forestal se presentará al CT de ambiente, al ente que corresponda. Ese organismo hace la evaluación del estudio presentado y emite una resolución. Todo eso, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. O muchas veces se usa como sinónimo y se le dice evaluación de impacto ambiental al informe. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Yo para diferenciarlos ahí le agregué una S y para evaluación tiene una B corta, como para diferenciarlos. Los objetivos del estudio. Primero, evitar posibles errores o daños al ambiente que se pueden causar durante la ejecución de algún proyecto. Y en caso de que no puedan evitarse, por ejemplo, para hacer minería necesito extraer el mineral, así que impacto sobre el suelo, sobre el relieve de un determinado ambiente, lo voy a tener un impacto, digamos, inevitable, pero evaluar si de ese impacto puede tener consecuencias que sean altamente costosas desde el punto de vista ambiental y si esa, supongamos que tiene consecuencias ambientalmente costosas, si se pueden compensar o no con alguna otra acción. Otro objetivo del estudio es relacionar entre sí diferentes impactos que puede tener una determinada actividad o proyecto y quedan todos involucrados y vinculados en un mismo informe, porque a lo largo de la vida del proyecto van a haber momentos en los cuales se van a materializar ciertos impactos y en otra etapa otros impactos. Bueno, evalúo a lo largo de todo el proyecto cómo va a ser afectado ese ambiente por esos diferentes impactos. Nos va a permitir cuantificar y valorar esos impactos. Si yo lo tengo cuantificados y valorados, puedo jerarquizarlo y hacer un ranking y fijarme cuáles son los impactos más significativos de esa actividad y pensando luego en el plan de gestión ambiental, dónde debería yo centrar todos los esfuerzos de tiempo, de personal, de dinero, en tratar de evitar esos impactos. Y un objetivo importante del estudio es que es el instrumento que nos permite relacionar a las diferentes partes: el proponente del proyecto, la autoridad competente, la sociedad. Serían los tres principales actores que nos permiten relacionar el estudio de impacto ambiental. Y serían las tres partes interesadas sobre las actuaciones o las decisiones que pueden haber en función de esa iniciativa. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que debería tener un estudio de impacto ambiental? Esto está elaborado en función a los requisitos que pide la normativa y que nos permiten hacer un correcto abordaje de cualquier proyecto. Como dije, un informe, entonces como todo informe tiene su introducción, piensen ustedes cuando hagan el proyecto final van a tener una introducción de su trabajo, un resumen ejecutivo, que muchas veces este resumen ejecutivo también en algunos informes se lo conoce como documento de divulgación, que muchas veces está en un lenguaje no tan técnico como el resto del informe, porque es el abstracto que se utiliza del informe para hacerlo circular en toda la sociedad y para que gente que no está familiarizada ni con la parte técnica del proyecto ni con la parte netamente ambiental entienda, porque hay también dentro de todas las leyes ambientales que tiene Argentina hay una ley de acceso a la información pública ambiental y la propia Ley General del Ambiente establece que todos los proyectos tienen que estar sujetos o tienen que asegurarse la participación ciudadana. Entonces muchas veces se utiliza el resumen / documentos de divulgación como una primera forma de
de poner en tema a la sociedad. El estudio tiene que tener claramente definidos cuáles son los objetivos con los que se hace ese informe. Y después tenemos sí los 4 componentes principales de un estudio de impacto ambiental. El primero es la definición del proyecto o actividad. ¿Qué quiero hacer? Esta parte del informe se elabora en función de los documentos que entrega el proponente del proyecto. Viene una empresa minera, viene el Estado que quiere hacer una ruta. El que propone el proyecto entrega su memoria técnica, su memoria descriptiva del proyecto. Ahí dice qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, en cuánto tiempo, con qué tecnología, cuáles son los insumos que va a necesitar, cuál va a ser la demanda de energía, va a generar residuos, no va a generar residuos. Es, digamos, el punto de partida para evaluar los impactos ambientales que va a tener ese proyecto. Ustedes, por ejemplo, de su formación de ingenieros químicos, si participan en estudio de impacto ambiental, una de las etapas o de la versión de estudio que más van a participar va a ser la descripción del proyecto. Porque si, por ejemplo, queremos evaluar un proyecto de litio, en donde el proyecto se basa en, digamos, supongamos que sea a cualquier de los 2 metros, ya sea por evaporación o por una planta de proceso, hay un montón de reacciones y transformaciones químicas. Entonces, ¿quién mejor que un químico describa cuál va a ser el proceso que se va a necesitar para obtener el producto final? Entonces, un ingeniero químico hará el detalle de todo el proyecto y será el punto de partida para que los especialistas de la parte ambiental evalúen en cada uno de ese proceso si hay residuos, si hay emisiones, si hay efluentes, si hay modificaciones, no sé, hay que instalar un pozo de bombeo, si se va a impactar el suelo y demás. Después tenemos como componente número 2, importante en todo este impacto ambiental, la descripción de la situación ambiental existente. Lo que yo le decía recién, piénsenlo como una foto. Yo voy y veo cómo es el ambiente antes que inicie el proyecto. Es lo que se conoce, y dice LBA, significa línea de base ambiental. Es decir, el punto de partida de la calidad ambiental de ese sitio. La situación actual hoy sin proyecto. Después tenemos como capítulo importante el informe la identificación, caracterización, valorización y jerarquización del impacto. Es decir, yo tengo todo mi proyecto, este es mi ambiente, cruzo esa información, identifico interacciones, impactos. Y luego, una vez que tengo identificada cuáles son esos impactos, tengo todo un capítulo que se conoce como plan de gestión ambiental, famoso PGA, siempre todos los proyectos tienen su PGA, su PGA. Que esta parte del informe, piénsenlo como un manual de instrucciones que nos dice cómo actuar ante diferentes interacciones entre el proyecto y el ambiente. Y la particularidad de esta parte del informe es que es dinámico. Uno hace el estudio de impacto ambiental previo al inicio del proyecto, se aprueba el estudio de impacto ambiental, empieza el proyecto, empezamos a implementar las medidas que tiene definido el plan de gestión ambiental. Una vez que el proyecto entra en marcha y voy aplicando las medidas que estaban definidas, voy a poder evaluar si las medidas son las correctas, si son eficaces, si no son eficaces, y si no lo son, tengo la oportunidad de ir modificando y el plan de gestión ambiental se va actualizando en la medida que sea necesario conforme avance el proyecto. Bueno, por último, como todo informe, tiene un capítulo de conclusiones o recomendaciones si fuese el caso. ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguien vio alguna vez un estudio documental? Lo paso rápido, pero me acuerdo que en su momento Gloria le había pedido que voy a sacar. Sí, pero bueno.
La ley 7070 tiene varios anexos. En uno de sus anexos, a diferencia de lo que pasa, o sea, la ley nacional dice que cualquier actividad que puede generar impacto debe estar sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La ley salteña dice que todas las actividades que estén incluidas en los anexos deben estar sujetas al procedimiento de evaluación, y las que no están incluidas se debe presentar como un aviso de proyecto y la autoridad va a terminar. Yo se lo puse porque se voy a pasar rápido para que vean que según la ley 7070 todas las actividades están incluidas en el procedimiento de evaluación. Las que tienen las viñetas son como la rama de actividades, pero bueno, tienen minería, productos químicos, metalúrgica, mecánica, transporte, madera, papel, cuero, plásticos, industria textil, industria química, ahí, directo de ustedes. Cualquier proyecto que incluya cualquiera de las actividades está sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Alimentos y bebidas, mucho por son ustedes, obras civiles, infraestructura y servicios sociales, servicios, transporte, turismo. El turismo también está sujeto a, por ejemplo, cuando hicieron ahora el teleférico para el cerro 20 de febrero, ¿sí? Se hizo el estudio de impacto ambiental, no se había hecho, me parece que no se hizo, después se hizo solamente plan de gestión. Tiene una categoría que se llama actividades diversas. Imagínense que entre todo, después actividades productivas, pero bueno, básicamente cualquier actividad que queramos desarrollar dentro de la provincia de Salta va a estar sujeto al estudio de impacto ambiental. Y después tenemos lo mismo, pero a nivel de la municipalidad, en su ordenanza municipal. El municipio establece que hay tres grados de impacto: alto, mediano y bajo. Para las que son de alto y mediano impacto, establece que se debe presentar obligatoriamente el estudio de impacto ambiental. Y para las que categoriza como de bajo impacto, podemos obviar el estudio de impacto ambiental, solo hay que presentar una declaración jurada de aptitud ambiental simplificada, que sería el trámite corto para obtener el permiso ambiental. Y al igual que la ley provincial, la ordenanza tiene establecidas cuáles son las actividades ya categorizadas, y si hay alguna actividad que no está en este listado, uno tiene que ir a la municipalidad, presentar el proyecto que quiere ejecutar, diciendo que no está categorizada, y solicita la categorización. Y por defecto siempre sale de mediano para arriba. Ahí tiene listado, después lo puede ver, pero básicamente es todo, y son tan amplias las actividades que terminan englobando a cualquier actividad. Y la única forma de que sea de bajo impacto es que se cumplan estos requisitos, que básicamente es imposible. Siempre alguno incumplís, así que siempre es de, por lo menos, de mediano impacto. Yo se lo digo así medio resignado, pero es lo que pasa en la práctica, porque después, más allá de todo el trabajo administrativo que implica esto para las diferentes, digamos, las diferentes autoridades, todo esto tiene después una parte económica. Cualquier trámite que uno presente al gobierno, pues tiene su correspondiente tasa. Entonces no es lo mismo cobrar una declaración que un estudio de impacto. Y la realidad es que el estudio de impacto ambiental, la mayoría de los municipios de la provincia lo utilizan como una forma de hacer caja, porque lo cobran, pero no tienen gasto. O sea, hoy en día Salta, o sea,
departamento de municipio de Salta Capital, Metán, Orán, creo, Tartagal y supuestamente San Antonio Cobre. Son los municipios que tienen dentro de su equipo personal formado que evalúa los estudios que se presentan. El resto no tiene gente, el trámite se hace en su municipio, el municipio lo cobra, como no tiene gente para evaluarlo, lo manda a la provincia, lo evalúa la Secretaría de Ambiente. O sea, todo lo que los municipios no pueden evaluar, que corresponde ser evaluado en cada municipio, los municipios lo cobran, lo mandan a la provincia evalúa, o sea, el técnico de la provincia, de la Secretaría de Ambiente, evalúan el proyecto, lo contestan, llegan al municipio, lo hacen resolución y le ponen un sello. Pero todo el trabajo lo hizo la provincia, entonces muchas veces los municipios hacen caja con el estudio patrimonial. No tienen capacidad técnica para evaluarlos. ¿Hasta ahí claro lo que es estudio de impacto? ¿No hay dudas? Vamos a ver entonces la evaluación de impacto ambiental. Ya lo mencioné hace rato. Es un procedimiento administrativo de predicción y prevención de los efectos ambientales no deseados. Una determinada actividad, propuesta o proyecto que termina con un acto administrativo provincial, yo lo puse acá porque estoy citando la ley 170, que envuelva la aprobación de un proyecto, plan o programa con posibles impactos significativos al ambiente. ¿Cuáles son los actores de este procedimiento? Primero el proponente, que puede ser una persona física, una empresa, puede ser pública, puede ser privada, que requieren por la normativa provincial, de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Después tenemos como otro actor principal que interviene en este procedimiento los consultores, o sea, el personal técnico que se encarga de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Que lo deseable y esperable es que sea un equipo interdisciplinario que tiene que estar inscrito en el registro de profesionales de la provincia, en un registro especial, que hay que cumplir ciertos requisitos y conforme a la formación que tiene cada uno, es su grado de participación en el estudio de impacto ambiental. Y esa posibilidad de participar en diferentes partes del estudio de impacto ambiental queda definido por las incumbencias del título profesional. Eso está definido por la universidad que otorga el título. Entonces, dentro de las incumbencias de Ingeniería de Recursos Naturales, dice que yo puedo liderar y ser el representante técnico del estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Si vamos estrictamente a lo que dice las incumbencias, ustedes como ingenieros químicos no podrían firmar como representante de un estudio de impacto ambiental, pero bueno, pasa muchas veces. Y en el registro hay, no sé, hoy el registro debe tener 1000 profesionales inscritos, por ahí. Algunas veces se dieron de alto, no sé si están todos vigentes, pero el registro tiene una duración de 2 años. Y hay de todas las profesiones que ustedes se imaginen. Hay ingenieros ambientales, biólogos, geólogos, de toda la rama social, hay arqueólogos, licenciados en periodismo, ingenieros químicos hay un montón, ingenieros industriales, ingenieros aeronáuticos, ingenieros de lo que se imaginen. ¿Qué más hay? Hay agrónomos, hay un montón de profesiones inscritas y se supone que el requisito para inscribirse en el registro es que tengan un título de grado que de alguna forma pueda participar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, y con un proyecto puede ser
de cualquier cosa y cualquier proyecto que está sujeto, hay un montón de profesiones específicas que deberían estar. Por ejemplo, si vamos a mí me tocó participar, por ejemplo, en una obra de remodelación de aeropuertos. Sí, yo puedo valorar los impactos de una obra, pero necesito que alguien que entienda de aeronáutica me explique. Entonces, necesitamos un ingeniero aeronáutico que entienda cómo es, por ejemplo, la orientación de las pistas, cuál es la capa que tiene que tener la pista, por ejemplo, cuál es la profundidad, cuánto tiene que ser base, cuánto se necesita, por ejemplo, de que no haya interferencia con las aves alrededor del aeropuerto, un montón de cuestiones que las sabe el ingeniero aeronáutico. Entonces, si ustedes entran al registro, creo que está en la página estaba subido, de la Secretaría de Ambiente, tienen el listado de todos los profesionales y cuál es su área en la que podría participar. Me parece escuchar periodismo. Hay periodismo también. Porque los licenciados en periodismo, lo que pasó con el registro es que se hacían estudios de impacto ambiental o la cuestión ambiental es anterior a la ley. Entonces, lo que pasó fue que había un montón de personas, por ejemplo, yo, como ingeniero de recursos naturales, podría presentar y firmar como representante técnico un estudio de impacto ambiental con un cambio de uso del suelo que lleve desmonte. Eso lo dice expresamente mi título, en incumbencia mía. Si yo lo voy a presentar, cuando le llevo a la autoridad te pide que ese estudio esté avisado por el COPAIPA. O sea, que el COPAIPA diga, el COPAIPA va a ser el colegio que me regula o regula mi actividad, diga, Horacio está inscrito y puede hacer esta tarea. Cuando yo voy al COPAIPA a decirle, che, avisame este informe, porque mi incumbencia me dice, el COPAIPA me dice, no, es una actividad reservada de un agrónomo. No, una actividad mía. Mi incumbencia dice, no, acá históricamente los de monte lo hacía el agrónomo. Entonces, en ese contexto hubo un montón de profesiones que hacían cosas relacionadas al ambiente. Hasta hace 30 años la mayoría de los responsables ambientales de la empresa eran químicos industriales. Ahora, por ejemplo, ganó muchísimo lugar por una cuestión legal que hacen un área, la mayoría de las empresas grandes tienen un área en donde va todo lo que lo tienen por obligación, que no, para ellos no es parte del proceso, y tienen un área que se llama algo así como calidad, ambiente, seguridad, salud ocupacional, ambiente. Todas las áreas esas van ahí en un solo combo, y como de todo ese combo, muchas veces la parte ambiental es un requisito de la autoridad, que si vos prestás el estudio de acá a 2 años lo pateás y lo volvés a tener. Lo que sí le implica a ellos riesgo en serio son las cuestiones de seguridad, porque se te golpea un empleado, porque pasa algo. Entonces muchas veces termina siendo el área de ambiente y seguridad liderada por un especialista de seguridad. Eso está pasando mucho ahora, por ejemplo. Pero con lo previo, había un montón de profesiones que estaban metidos en la temática ambiental y que en ese momento algunos se fueron formando con cursos específicos, otros estaban ahí porque bueno, fueron creando una empresa y entendían algo. Bueno, todas esas profesiones que venían previo a la sanción de la ley, al registro y todo, después dijeron, che, yo hace 10 años que hago esto. Está bien, mi incumbencia no lo hice, pero antes no había, yo hace 10 años que lo hago y hay muchas personas que iniciaron juicios diciendo, está bien, la ley es de ahora, pero yo hace 10 años que hago esto y tengo presentado 200 estudios de desmonte, dijo un agrónomo, y los 200 estudios de desmonte que yo presenté están aprobados, están bien hechos, mira, están los campos, no hubo un impacto ambiental, se hizo bien todo. Yo estoy demostrando idoneidad. Bueno, el licenciado de periodismo hizo mí. Dijo, che, la carrera de comunicador social o asistencia social son relativamente nuevas. Bueno, yo era yo era periodista y tenía mucha vocación social, sobre todo los que trabajaban en lugares remotos, ya sea en la Puna o en comunidades del este Salta, donde hay actividad petrolera, que trabajan mucho con comunidades originarias. Ellos asumieron ese rol y llevaban no sé cuántos años participando activamente y evaluaban la parte social del proyecto y, bueno, por idoneidad, dijeron, los habilitaban.
Yo hoy a la fecha te quiero presentar un estudio de desmonte del Copaipa no deja. O sea, el Copaipa va en contra de lo que dice mi título, por ejemplo. Lo mismo pasa en minería. Los estudios mineros, o estudios ambientales, históricamente los presenta un geólogo. Si yo llevo el estudio de impacto ambiental firmado por un ingeniero de recursos naturales o por un ingeniero técnico, me lo rebota a minería. Para que le den curso, tiene que estar mi firma con la del geólogo. Y si va el geólogo solo pasa. Y la incumbencia del geólogo no puede firmar como representante técnico en el estudio de impacto ambiental. ¿El perfil fundamental del estudio de impacto ambiental? Sí, seguramente. Pero su incumbencia no lo habilita a firmar como representante técnico. Pero bueno, esa es otra discusión que hay con minería también. Pero entonces, ¿cómo es de ahora en adelante con la ley? O sea, porque está ese registro que hay gente de... No, que el geólogo está inscrito en el registro. Claro. Está inscrito, pero él podría firmar el capítulo asociado, por ejemplo, a la descripción del proyecto o el capítulo dentro de la ley de base ambiental, todo lo referente a geología, geomorfología, y lo tiene que hacer geólogo. Yo no tengo el conocimiento de eso. Pero después, el estudio de ese impacto tiene que tener, legalmente pide la firma de un representante técnico. Bueno, los perfiles que dan para representante técnico que están son ingenieros de recursos naturales, hay licenciados en recursos naturales, algunos industriales con alguna especialización en medio ambiente serán aceptados, o que está ahí la disputa porque supuestamente la incumbencia dará un título de grado, no un posgrado. Pero bueno, a lo de seguridad, como no había no había licenciatura en higiene y seguridad hasta hace relativamente poco, higiene y seguridad era el único posgrado que sí daba incumbencia. Entonces había un químico, un industrial que hacía el posgrado en higiene y seguridad y tenía o tiene hoy en día casi toda la misma incumbencia que tiene un licenciado en higiene y seguridad, pero era porque no había la carrera específica. Entonces hay grises importantes ahí que yo ya sé que si voy a minería me van a rebotar. Entonces para que el geólogo también firme un ICRT, firme, o sea, no es lo correcto, pero es la forma de agilizar los trámites. Yo voy al Copaipa y el Copaipa me dice no, pero decir mi tarea no, que la firme un agrónomo. Eso después da lugar a que en la práctica se compren y vendan firmas, digamos, en realidad. Pero bueno. Otro de los actores involucrados son los evaluadores, que es el personal técnico de los diferentes poderes ejecutivos, que sea provincial, municipal, que tienen a su cargo la evaluación del estudio y ellos en función de lo que leen en el informe, más una visita a campo que sería lo correcto para chequear lo que es el informe, deben emitir una resolución, es decir, está bien, está mal, nos parece que acá tienen que profundizar las medidas, falta de impactos o las medidas del plan de gestión no tienen nada que ver con el impacto identificado y demás. Y el último actor importante es la sociedad. De todos nosotros que validamos o no el proyecto. El tema de la participación social, también hay grises, porque la ley establece que la participación ciudadana y sociedad entiéndase como a la sociedad en cercanía del proyecto. O sea, se supone que si yo estoy evaluando un proyecto minero en Santa Rosa de los Pastos Grandes, la sociedad afectada va a ser Santa Rosa de los Pastos Grandes, o hasta Santa de los Pobres si quieren. Y la ley dice que la participación se tiene que dar en el lugar donde se va a ejecutar el proyecto. O sea, yo no puedo... Esta participación de la sociedad se materializa en una audiencia pública. Por ahí deben haber escuchado que siempre suena la audiencia pública del boleto, de la luz, que hacen audiencia donde, bueno, para los temas ambientales se hace lo mismo. En la audiencia pública, el proponente del proyecto se presenta ante la sociedad y dice: yo quiero hacer esto, lo voy a hacer así. Después está el equipo consultor que hizo el estudio, este es el estudio de impacto ambiental, esto es lo que se identificó, y hay un representante de la parte estatal, del Estado, el que evalúa, que dice cuál fue el resultado de la evaluación de ese estudio. Y si bien la participación social es obligatoria, y así lo dice la ley, también dice que no es vinculante. O
O sea, si toda la gente está en contra del proyecto, no hay motivo para que el proyecto no se haga. En la práctica también es muy difícil, porque ustedes piensen que esta evaluación la hace un personal técnico, o sea, un ingeniero que tiene minería, un geólogo que tiene minería, hace un dictamen técnico, pero para aprobar o no ese estudio, eso se tiene que materializar en una resolución, y esa resolución va con una firma. La firma es el secretario de minería. Entonces, si uno tiene un proyecto minero donde toda la gente está en contra, es muy difícil que, por más que el proyecto ambientalmente no tenga impacto, esté bien hecho el estudio y todo lo demás, la evaluación del personal técnico haya sido favorable, lo que viene pasando es que muchas veces un secretario no quiere poner la firma porque es un hombre que después que lo van a buscar a salir de su casa, que lo están esperando. Un caso muy común, no sé si alguien es de un caso sobre que la posición de la sociedad no es vinculante, no sé si alguno es del galpón. ¿Conocen el galpón? ¿Saben dónde queda el galpón? Más cerca de allá. Y escucharon hablar de... Uy, se me fue el nombre. ¿Austin Powell? Sí. Bueno, ahí si uno va por la ruta, todavía sigue una carpa, me dice el vecino autoconvocado del galpón, sigue estando la carpa. Cuando se presentó el proyecto para hacer la reducción de nitrato, la gente del galpón, en teorías, hizo se autoconvocó, creo que tiene hasta personalidad jurídica, todo, y no querían el proyecto, y siguen en lucha. El proyecto hace como 10 años que produce. Se hizo la audiencia pública, toda la gente en contra, todo, pero se terminó aprobando el proyecto. Bueno, ahí tienen un ejemplo de que la opinión de la sociedad es no vinculante. Que por ahora lo dejemos ahí, en la próxima diapositiva les digo que hay algunos casos en que sí es vinculante. Hay también unos vices que les mencionaba, creo que está casi. Pero bueno, también en el ejemplo que les menciono hubo algunas irregularidades más porque parte del equipo que había participado en la elaboración del estudio, supongamos que hicieron el estudio en enero, febrero de un año y se hizo todo el procedimiento de evaluación, se evaluó todo y hasta que se hizo la audiencia pública, pasaron, no sé, 8 meses, 9 meses. Cuando se hizo la evaluación, el mismo profesional que había firmado como RT del estudio, después estaba trabajando en el Estado. Entonces se autoaprobó, eso fue medio improlijo el procedimiento. No sé si el estudio estaba bien o no, pero bueno, también sumó al debate de que como hizo el estudio, un par de meses cambió de trabajo y se tendría que haber excusado, no evaluar lo que él mismo hizo. Pero bueno, eso pasó con nitrato en ese momento. El procedimiento seguiría este esquema. Tenemos una propuesta donde tenemos un proyecto, un equipo interdisciplinario que analiza esa propuesta, analiza el ambiente en el cual se va a ejecutar ese proyecto, elabora el estudio, se presenta a la autoridad que corresponda, se evalúa, la autoridad hace sus observaciones, se cumplimenta la participación social a través de la audiencia pública, no vinculante, esto se lo explico un ratito, y por último se obtiene, se llega a la resolución de la autoridad. Esa resolución puede ser aceptar el proyecto, aceptarlo con modificaciones o rechazarlo, son las 3 opciones. Y el instrumento en el cual se materializa esa resolución se conoce como certificado de aptitud ambiental. Este es el nombre genérico. Cuando hablamos de minería no se habla de estudio de impacto ambiental, sino que se habla de informe de impacto ambiental, el mismo. Y minería no emite un certificado de aptitud ambiental, sino emite la famosa guía, que para que la escucharon, que hace un par de... No sé si la semana pasada salió por todos lados que Río Tinto había obtenido la guía. La guía es la declaración de impacto ambiental, que es el equivalente a certificado de aptitud ambiental.
sería la resolución que habilita al proyecto a iniciar la fase, que en este caso sería la fase de producción. Porque para diferentes etapas de un proyecto se presenta estudio de impacto ambiental. O sea, en minería, que es, por ejemplo, donde las etapas de la vida del proyecto son más marcadas, se presenta un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, para hacer los primeros cateos. Después se presenta un estudio de impacto para las actividades de exploración. Después se presenta un estudio de impacto para exploración avanzada. Y si da todo factible ahí, se presenta un estudio de impacto ambiental para la construcción del proyecto y un estudio de impacto para la explotación, digamos, que es lo que la aprobación que obtuvo ahora Río Tinto, por ejemplo. Y esto que les mencioné acá, que lo dejé, este es el gris en la participación ciudadana. Argentina tiene un montón de normativa ambiental, mucha. Que por no está bueno eso, la pata floja es que mucha de esa normativa ambiental después no está reglamentada, entonces no se sabe cómo se implementa. Y además de tener mucha legislación ambiental propia, tiene mucha legislación ambiental importada, básicamente a través de la validación de acuerdos internacionales. Cuando nosotros hablamos de legislación ambiental, existe una pirámide de jerarquía de las leyes. En la cúspide de la pirámide está la Constitución Nacional. O sea, no hay ninguna normativa en general, y ahora hablando particularmente de ambiente, que puede ir en contra de algo que dice la Constitución. Por eso muchas veces escuchan por ahí las noticias que dicen esta ley es anticonstitucional. Bueno, ninguna normativa puede ir en contra de la Constitución Nacional. Entonces tenemos la Constitución en la cúspide de la pirámide, después seguirían las leyes nacionales, las leyes provinciales y así para abajo. Y nunca una ley de inferior categoría puede contradecir a una de escalón de arriba, digamos. Entonces, cuando se modificó la Constitución en el 94, se estableció el artículo 41, habla específicamente de las cuestiones ambientales, y ahí establece un montón de derechos y obligaciones, digamos. Ese artículo 41, marca el nacimiento después de la Ley General del Ambiente. O sea, la Ley General del Ambiente se deriva específicamente del artículo 41 de la Constitución, y de ahí para abajo todas las leyes ambientales. Entonces no hay ninguna ley que pueda ir en contra de la Ley General del Ambiente, y en consecuencia ninguna va en contra de la Constitución. En ese nivel de jerarquía jurídica, lo único que está al nivel de la Constitución son los códigos, lo que se conoce como código de fondo, se conocen, que ahí va el Código Civil, el Código Penal, el Código Comercial, el Código de Minería. Minería es la única actividad que tiene un código de fondo. Y a ese mismo nivel, la jurisprudencia coloca los tratados internacionales. Entonces, cada vez que se produce un tratado internacional ambiental, un montón, ahí está por ejemplo el tema de las emisiones de dióxido de carbono y demás, que se tratan en diferentes lugares. Entre todos esos tratados, que generalmente son diferentes organismos de la ONU que se juntan y hablan sobre un determinado temático y emiten un documento, bueno, a la Argentina le encanta adherirse a todos esos tratados. Uno de los que está adherido es la Organización Internacional del Trabajo, emitió un convenio, que es este, CPLI, que significa protocolo de consulta, no sé, previa, libre e informada para pueblos originarios. Entonces, se juntaron los representantes de la Organización Internacional del Trabajo y dijeron que en
todos los territorios que pertenezcan a comunidades originarias se debería implementar este protocolo, previo a la ejecución de cualquier proyecto. Argentina sanciona una ley que dice, artículo 1, ratifíquese el convenio 169, así se llama, se lo busca, el convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 2, publíquese y archívese. Y no está reglamentada esa ley. Y después tiene como anexo el convenio completo. Con ese convenio dice que previo a la ejecución de cualquier proyecto, y en ese proyecto, el proyecto que se quiere ejecutar afecta al territorio de una comunidad originaria, se tiene que hacer la consulta. Y la consulta consiste, simplificando, en ir, presentarse a la comunidad y decir, yo quiero hacer tal cosa. Y el convenio dice que el resultado de esa consulta sí es vinculante. O sea que si la comunidad dice que no, yo no podría hacer el proyecto. Pero ahí te gris, porque mi ley dice que la participación social, que el convenio sería una forma de participación social, es no vinculante. Y la complejidad que tiene, que yo te digo que Argentina se adhiera a tratado, convenio que hay a nivel internacional, el problema es que después nunca los reglamenta y no dice cómo aplicarlo. Entonces, a través de la promulgación de la ley en la cual se ratifica ese convenio, eso originó que a nivel nacional y país se cree, por ejemplo, la Secretaría, no sé si Secretaría o Subsecretaría, no se puede ser Estado ahora, de Pueblo Originario. O sea, acá en algún ministerio o en alguna secretaría hay un organismo que se llama Pueblo Originario o Subsecretaría de Pueblo Indígena, no me acuerdo el nombre, siempre va rotando, un tiempo de secretaría, después dirección, después pasa de subsecretaría, en función de cómo arma la estructura de Estado. Ese organismo viene a ser el organismo de aplicación del convenio. A mí me pasó de ir y decir, hola, queremos hacer este estudio, ¿cómo aplicamos el convenio? No sé, no está reglamentado ahí. Bueno, pero vos sos el organismo de aplicación. ¿Cómo lo implemento? No sabemos porque todavía no hay tratado en Argentina, no se hizo, no se presentó. ¿Qué pasa en la práctica? Uno hace el procedimiento normal y el protocolo de consulta termina siendo un bibliorato de actas. Esto generalmente afecta a la actividad minera por el tipo de actividad que se está desarrollando en la provincia y 90% de San Antonio del Cobre está reclamado por alguna comunidad. Entonces cada vez que una empresa minera quiere hacer un proyecto se junta con los referentes de la comunidad y dice queremos hacer esto. En la práctica terminan siendo actas, se junta con el cacique, hoy comentamos cómo se va a hacer esto, la comunidad está de acuerdo y la empresa para colaborar va a llevar una ambulancia. Cada vez que se junta con la comunidad se hace un acta y en el estudio de impacto ambiental como anexo se presentan todas las reuniones que se dieron, en la cual siempre hay acuerdos, pero nunca hay una aceptación final de la comunidad. Porque bueno, la realidad es que por una cuestión de desconfianza, entre que si yo acepto todo, después la empresa no me va a dar nada, si yo acepto todo, después no me contrata gente, si yo acepto todo, después no me van a seguir con la asistencia que me están dando, y la empresa dice, bueno, una vez que lo acepto, ya está, tengo la aceptación, ya no lo ayudo más. Bueno, por una cuestión de desconfianza mutua, todos los acuerdos tienen, todas las actas tienen acuerdos parciales, pero nunca la aceptación final del proyecto, y así se va avanzando. Entonces, digamos, todos los proyectos mineros tienen o la mayoría tienen, digamos, la licencia ambiental porque cuentan con la resolución o están en tratativa y se está revisando el estudio de impacto ambiental, pero ninguno tiene, digamos, la licencia social de que tiene la conformidad de toda la comunidad. Bueno, en la práctica es bastante gris y
Y muchas veces también depende, no todas las comunidades son iguales, hay unas comunidades que están más predispuestas a que vengan, se hagan proyectos, otras que no. Hay comunidades que se informaron o se instruyeron bien, y hay otras comunidades que son influenciadas por gente de afuera que tiene sus beneficios, pasa, hay un poco de todo. Y bueno, esto que ya les mencioné, el estudio de impacto ambiental como documento, como instrumento de gestión, son los 4 componentes principales. La línea de base ambiental, es decir, cuál es la situación de los componentes ambientales hoy, cuál es mi función de calidad actual. La descripción del proyecto, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. La valoración de los impactos y el plan de gestión. Esos serían los 4 componentes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hacemos un descansito? ¿Quieren de 10 minutos? Sí. No sé si está empezando.